Saludos para todos y bueno, este programa que desde un principio se llamó Momentos de Vida 40 era los sábados, ahora que empiezan las clases con Terapia Punto Cero pasa a los miércoles. Por eso estamos en miércoles. Y el centro de este programa era el doctor Yogari Pujol. Les decía que el doctor es doctor en teología, experto en idioma demótico, que es uno de los 3 idiomas egipcios. También es psicoanalista en la Universidad de la Sorbona, en Francia. Un hombre muy preparado, pero no solamente eso, sino que dedicó 40 años a la investigación que él está presentando. 40 años. O sea, yo no sabía que una sola persona podía dedicar 40 años a algo. Solamente eso me aplasta. Yo jamás dediqué tanto tiempo a una cosa. Pero vale la pena en el sentido de que el tema es revolucionario. ¿Qué descubrió el doctor Yogari Pujol? Ni más ni menos que la persona que se describe en los evangelios no es Jesús de Nazaret, no, es el dios Horus de Egipto. Así que sí existió Jesús, porque era muy común que haya predicadores hace 2000 años en Palestina, incluso sanadores, porque estaban los esenios allí, incluso revolucionarios, porque había una secta de gente que odiaba a los romanos, ¿sí? En fin, es muy factible que sí, que pueda haber habido un personaje destacado, pero no es el de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. O sea, si históricamente existió, no sabemos lo que dijo, no sabemos lo que hizo, ni sabemos lo que le hicieron. No tenemos nada. Están esperando un documento Q, que se llama, que está citado, pero nunca apareció, jamás. Entonces es muy importante porque sabiendo eso, sabiendo que en los 4 evangelios se dice una cosa totalmente distinta a la vida, nos podemos replantear un poco, actualizar. Ahora sí, ¿sí nos escucha, doctor? ¿Nos escucha, doctor? Termino de presentarlo y quería decirles que el doctor ya tiene un libro famoso que es Érase una vez Jesús el Egipcio. Ese libro está basado, la mayoría Ahora de se las cosas, vuelve fatal. la mayoría de las cosas de ese libro, está muy ilustrado, salen de un libro egipcio llamado Setme, que tiene 2 tomos.
él se basó en el tomo 2 para hacer ese primer libro. Salieron cosas de otros lugares también, pero básicamente Setme II fue con lo que hizo el primer libro e incluso la tesis doctoral. La tesis doctoral es las influencias de la literatura egipcia en el Nuevo Testamento, pero se quedó con la duda de si Setme I también traía, porque ¿quién es Setme? Setme es como para nosotros José, o sea, el padre terrenal de Jesús sería, ¿ya? Entonces, Setme I sería la vida más de José que de Horus, ¿sí? Y este nuevo libro que va a sacar ahora, justamente gracias a Setme I, pudo comprobar una cantidad de cosas que antes no podía comprobar. Entonces, la pregunta que le voy a hacer, la primera al doctor, es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos, doctor, que tiene Setme I y que no se veían en Setme II? Sí, hábleme, a ver, por favor. Sí, Sí. adelante. ¿No me escucha? Ya le había hecho la pregunta ya. Y es que si nos puede hablar de Setme I. Sí, esto sí que les... Bueno, es que... A ver, si les oigo bien a ustedes ahora a través del móvil. Sí, pero Me no. está diciendo usted, me está hablando de, bueno, de esos textos egipcios de, sería del Setme I, ¿verdad? Eso es, ¿me escuchan ustedes bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, vamos a ver. La literatura egipcia, pues, es de un peso muy importante dentro de la civilización mediterránea. Y creo que tenemos muchos ejemplos en los que otras culturas se han, digamos, interesado y han copiado textos egipcios. Hay a muchos ejemplos, como digo, pues, y sobre todo de Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues tenemos ejemplos clarísimos, ya no digamos, por ejemplo, los sapienciales, etcétera. Pero bueno, nadie duda de, digamos, de la gran cultura egipcia. Me parece que nadie duda. Y entonces, pues mi trabajo ha sido siempre pues el de mirar qué es lo que puedo yo encontrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que podría ser una copia o podría ser una inspiración de la cultura egipcia. Mi trabajo de hace ya mucho tiempo, pues he ido como en un gran puzzle, o sea, como en un gran, digamos, de esos juegos de que hay 2000 piezas y hay que irlas colocando una al lado de la otra, ¿verdad? Y empecé yo, pues, inocentemente, ya expliqué, pues, a causa de mis estudios en psicoanálisis, lo que Freud decía sobre el camino para llegar al inconsciente, que serían los sueños, y a partir de aquí es cuando busqué yo, pues, testimonios de la antigüedad de los sueños, y encontré un libro, etcétera, etcétera, y entonces empecé yo, pues, por esa anunciación a Maggie Tusquet, o sea, que es la llena de gracia, etcétera, y ya publiqué un libro
pues en el que explico eso érase una vez Jesús el egipcio, y basado en ese texto egipcio del Set-Metos. Pero me había quedado siempre el trabajo, minucioso trabajo de otro que está también escrito en demótico, que es el de Setme I. Lo han colocado así a los autores y entonces todo el mundo pues reconoce eso. Bueno, pues entonces mi trabajo, en el momento en que yo voy analizando el ADN, en el momento en que yo pues empiezo a buscar, como lo hicieran un policía, pues voy buscando las palabras. Y para mí los vocablos son la pista. Y ese cuento de Setme I, pues para mí es muy importante porque digamos, ese documento, pues ya saben que no tengo un prejuicio, o sea que voy buscando y cuando encuentro algo, pues lo digo. Pues, ¿qué es lo que he encontrado en ese cuento de Setme I? Ni más ni menos que la descripción, casi podríamos decir geográfica, de lo que es la última cena de Jesús. O sea, lo que comúnmente llamamos el cenáculo. Hay algo pues muy interesante porque en ese cuento pues se describe, y por ahí yo empecé, que hay un hombre que es el hijo de un faraón, que va detrás también de lo que es lo que podríamos llamar pues el libro de Tot. Hay que empezar por aquí. O sea, los dioses pues abandonan a la humanidad. Ya saben que el dios Re escuchó, le llegaron a los oídos de que los hombres hablaban mal de él. Y entonces él dijo, pues ahí os dejo. Y entonces el dios Re, que es el sol, se fue. Y por eso todos nosotros vemos al dios Sol ahí arriba. Y bueno, pero el dios Tot, el dios Tot, que es el dios de la escritura, hizo algo muy curioso porque, ¿qué hizo? Pues escribió todo lo que es el gran poder, todo lo que son las palabras mágicas que una persona pronunciándolos, pues efectivamente tiene el gran poder, que es el Pantocrator, Pantos Krator, o sea, la totalidad de poder. Y ese libro pues lo escondió en el Nilo y allí pues custodiado por serpientes, escorpiones, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, como siempre sucede en el mundo, pues un sacerdote sabía dónde estaba. Y, cosa curiosa, pues ese hijo del faraón, pues le pidió a ese sacerdote, porque claro, ¿por qué le pidió? Porque ese sacerdote escuchó al hijo del faraón que intentaba decir fórmulas mágicas, abracadabra y cosas de estas, y el sacerdote le dijo, Majestad, eso no sirve para nada. Esas fórmulas son para reír, o sea, el hazme reír. Y en cambio, si queréis tener pues el poder mágico, tenéis que ir a buscar y leer las fórmulas que están encerradas en el libro de Tot. Y entonces él dijo, bueno, pues muy bien, un momento, dijo el sacerdote, eso no lo hago yo sin pagar. O sea, que tenéis que darme 100 monedas de plata y esas monedas servirán para mi sepultura. Bueno, pues ya ven que aquí empezamos ya, pues es curioso porque si
enseguida yo formulo la idea de que el libro de la vida, porque es el libro de la vida, el libro del poder, pues lo asimilo a Jesús, entonces aquí ya empezamos a ver que precisamente ese libro de la vida, Jesús, libro de la vida y del poder, pues también se compra. También vale pues unas monedas, unas monedas. Y pues Judas aquí interviene precisamente para a los que querían comprar ese libro, que eran los judíos. Bueno, pues aquí en ese empezar a tirar del hilo, entonces pues cada vez que yo voy analizando, pues cada vez se va, digamos, estrechando el cerco. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que ese hijo del faraón efectivamente consigue el libro. Pero Tot, el dios Tot se queja inmediatamente al dios Re y le dice: me han robado el libro. Y el dios Re le dice: tú mismo, haz con ellos lo que te apetezca. Inmediatamente el dios Tot mató al hijo de ese de hijo del faraón y inmediatamente también a su mujer y entonces eso ocurrió en Coptos, porque el sitio donde estaba escondido ese libro estaba cerca de Coptos, en el Nilo, y entonces, pero el hijo del faraón estaba en el barco del faraón, o sea que la mujer y el hijo estaban, digamos, en la costa, y él, pues también el dios Tot le mató. Pero atención, aquí es muy interesante. Es la primera muerte, la primera muerte. En el Apocalipsis también se habla de la primera muerte y de la segunda, algo que nosotros pues lo leemos en la Biblia, pero como no sabemos egiptología, pues la primera muerte. No, esto es esa primera muerte no pasa nada. Lo que es terrible es la segunda muerte, o sea, después del juicio. Entonces, en la segunda muerte, pues entonces los egipcios sabían que entonces el que estaba... Es aquella cosa de la diosa Maat, que hay el examen y que se pesa el corazón, etc. Y si uno pues está cometiendo una falta, pues entonces hay una bestia feroz que he estado mirando, etcétera, y esta bestia feroz no es más ni menos que los diablos, una forma diabólica. Y entonces, bueno, esta es la segunda muerte, pero esto ya ven que el cristianismo y la religión egipcia, pues hay muchísimos, tanto es así, ya saben que para mí, pues el cristianismo ha salido totalmente del... Bueno, pues sigamos con ese cuento de Sedme, porque es muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el hijo del faraón se llama Ptah-Neferka, y muy bien. Entonces, el dios Tot también lo mata, pero en esa primera muerte. Y entonces él tiene guarda el libro, lo tiene y lo tiene aquí en el cuerpo, bueno, está atado, y él cuando cae fulminado, pues no va, no se desengancha de la nave del faraón, sino que queda enganchado en la áncora. ¿Y qué ocurre? Que como esto ha sucedido en Coptos y el río Nilo pues va hacia Memphis, pues entonces va siguiendo la ruta, la mujer y el hijo se quedan en Coptos, allí enterrados, pero en cambio él pues va siguiendo a través del Nilo y allí pues ocurre algo muy interesante. Es ni más ni menos lo que para mí es la copia exacta del buen samaritano. ¿Qué ocurre? Que
cuando va apareciendo a Menfis el barco y Taneferka con el libro sagrado, pues entonces el faraón, de una manera muy inocente, dice: tomad el libro y tomad, cogedle. Y entonces ocurre eso, que los sacerdotes y los levitas dicen: no, por favor, no, 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 que es lo que ocurre exactamente en el buen samaritano. O sea, el buen samaritano, ya saben, pues está medio muerto, medio muerto. Es muy interesante porque, claro, no está muerto, está medio muerto. De la misma forma que, o sea, la han traducido así, es una palabra griega en el Nuevo Testamento, es un hapax, que esa muerte primera, que no es la segunda, pues es una media muerte. Muy bueno, pues entonces, recuerden el buen samaritano, está allí y hace, y pasa un sacerdote o los sacerdotes y no le quieren nada. Y luego los levitas, muy bien. Y es exactamente lo mismo, lo mismísimo que ocurre en el texto egipcio, que ni los sacerdotes ni los levitas, etcétera, pues quieren tocarlo porque está el libro sagrado. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el que hace de buen samaritano? Es el faraón, que dice: bueno, pues entonces entran en lo que hay que hacer, el ritual, y con mucho cuidado pues toman a ese Taneferka y lo colocan pues en una tumba. Muy bien. ¿Ven? O sea que esto ya aquí yo creo que no hay ninguna duda, porque claro, cuando se examina el texto griego y el texto egipcio, pues entonces se comprueba. Una de las cosas que me ha horrorizado y puede ocasionar muchas dudas es que los textos esos sencillitos que uno puede leer del Nuevo Testamento, muchas palabras claves, muchas palabras importantes, como los que han traducido, pues no se dan cuenta de que es muy importante. Por ejemplo, ese hijo del faraón está en el mar, ¿no? Pues hay que izarlo, hay que izar. Entonces, si analizamos los verbos y hay cosas pues que no se han traducido bien, se han dejado, etcétera, etcétera, y entonces muchas cosas no las vemos. Pero bueno, como ahora diré algo sobre algo muy interesante que vendrá muy pronto. Pues muy bien, vale, o sea que tenemos una cosa interesante, pero luego hay más. ¿Qué ocurre? Que ocurre que aquí se acaba la primera parte de ese cuento y luego aparece otra segunda. Otra segunda es que otro hijo del faraón, mucho más tarde, unos años, bastantes años después, se interesa también por tener ese libro. Y entonces va a hablar con la mujer, Auri, va a hablar con la mujer que no está muerta, está medio muerta, está digamos, en el más allá. Y entonces él va a hablar con ella y le dice: a mí me interesa muchísimo este libro. Y ella le dice: pero eres un desgraciado, ¿qué? ¿No sabes lo que nos ha pasado? Ya ves, estamos medio muertos. Y por lo tanto, pues a ti te va a pasar algo también fatal. Y él dijo: me da igual, pero yo quiero ese libro. Y entonces, pues forzando la situación, etcétera, pues se va a coger el libro que está en la tumba de ese Taneferka. Ese segundo Sedme, pues
jugando, es muy interesante porque quieren jugar un poco a las damas, esos juegos egipcios que han pasado a los otros, ¿no? O sea, las damas o el ajedrez, ¿no? Eso, que dicen que es de origen egipcio. Pues muy bien, pero el pobre Sedme pues pierde totalmente y no hay forma. Y ahora aquí viene algo muy interesante. Sedme dice a su hermano de leche, le dice, ve, ve y habla con mi padre y que él me dé precisamente lo necesario para poder luchar en contra de Taneferka. Es exactamente, de una forma increíble, lo que Jesús dice en un momento. ¿No sabíais que yo pudiera, que puedo pedir a mi Padre que me ayude y mi Padre me enviará una legión de ángeles? ¿No sabíais que? Y entonces, bueno, es que pueden comprender que yo disfruto muchísimo. ¿Por qué disfruto? Porque es que sin pensarlo vas encontrando a cada momento. Yo no pensaba que eso de que Jesús dice en el Evangelio, no sabíais que yo puedo, pero aquí está clarísimo. Tenemos, y además siempre estamos en el mismo objeto, ¿no? En 50.000 cosas distintas en la misma, pues encontramos eso. Muy bien. Sigamos. Otra cosa interesante. Luego, ¿qué ocurre? Efectivamente, pues gracias a su padre, pues que claro, es que es muy interesante. No es decir, pídele a Dios, no, 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 no. No sabíais que mi padre, exactamente el mismo. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tiene, cuando tiene ese poder de ese libro, pues entonces empieza a decir frases, fórmulas, etcétera, y sí, se da cuenta de que eso funciona muy bien. Pero entonces hay algo muy especial, y es que mientras está en ese leer el texto mágico, pues se le aparece una mujer extraordinaria, de belleza extraordinaria. Es Tubabu, la gran mujer, que es que precisamente la ve con un cortejo de mujeres que le ayudan y con dos hombres que van con ella. Porque venía precisamente de adorar al Dios y se iba a su casa. Muy bien, y entonces es que aquí empezamos. Pascua. ¿Qué hace Jesús cuando dice, id a preparar, con un gran deseo he deseado celebrar la Pascua, con un gran deseo he deseado? Pero esta es precisamente la frase de que este Sedme, cuando ve a esta mujer, dice ni más ni menos que eso, con un gran deseo deseo tu cuerpo, con un gran deseo deseo tu cuerpo. Y entonces aquí empezamos algo que nunca había pensado, pero es que uno tiene que rendirse ante el texto. El texto Sí. dice ese. Los dos, con un gran deseo, he deseado celebrar la Pascua. Pero luego, vaya Pascua, luego descubriremos que no es una Pascua judía, para nada judía. No hay... Yo recuerdo a mi profesor de exégesis bíblica que decía, la Pascua, cuando uno come esto, hay una quincena de cosas, las amargas, hay el ritual, bueno, y después el Cordero Pascual. Y no hay Cordero Pascual por ninguna parte. Lo que yo tengo que ahora con la publicación inminente de ese cuento, Sedme uno, pues yo tuve la suerte de poder encontrar, yo creo que es el primer testimonio que está en el viejo Cairo, de que es el Jesús con los apóstoles y
encima de la mesa, pues un pescado. Y ese pescado no solamente es aquí, sino que lo encontramos en Göreme, lo encontramos en muchísimos sitios, etc. Y, bueno, pues muy bien. O sea que en ese sitio, bueno, y ahora vendrá el sitio, pues entonces sigamos. Ese Senme dice a una de esas chicas que están al servicio de Tubabú y bueno, este Senme, como es ni más ni menos que el hijo del faraón, pues dice a uno de sus criados, le dice, oye, ve allá y dile, a ver, ¿cómo yo puedo tener tu cuerpo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, aquí hay precisamente todo ese pasaje de que Jesús dice, además cuando leen el Evangelio, verán que unos dicen, unos evangelistas no precisan nada, y dicen, y Jesús dijo a uno de sus discípulos, dijo, etc. Luego viene, creo que es Juan, que dice que eran Pedro y Juan, o sea, esos dos, porque aquí acompañaban dos hombres a Tubabú y luego aparecen precisamente dos hombres. Bueno, sí, porque hay eso que digo no es baladí, porque los que hacen el Evangelio pues se fijan en detalles y aquí saldría. Bueno, es igual, sigamos. Entonces le dice digamos, le dice el criado va allí y habla y entonces esa chica que acompaña se lo dice a Tubabú y Tubabú le dice, oye, si quiere que hable conmigo directamente, que hable conmigo directamente. Y entonces Senme habla con ella directamente y le dice, Juan, yo deseo estar contigo una hora, deseo pasar una hora contigo. Y ella dice, eso vale mucho, vale mucho. ¿Así? ¿Qué vale? Pues lo que tienes tú, me lo tienes que dar. Y ahora aquí voy a abreviar porque si no estaríamos 5 minutos. Algo también increíblemente increíble. ¿Saben qué es lo que pide Tubabú para dar su cuerpo? Exactamente, exacto lo que Jesús nos pide a nosotros. Tubabú le dice, todo lo que tienes, me lo tienes que dar. Tienes que darlo todo, todo, incluso tus hijos. Tienes que incluso renunciar a tus hijos. Tienes que matar a tus hijos, matarlos. Y aquí recordarán el que quiere más a su padre o a su madre, esto no es digno. Ya recordarán aquel joven que dice, Jesús, quiero seguirte, tengo primeramente que enterrar a mi padre. Pues no eres digno de mí, no eres digno de mí para nada. El que quiere estar conmigo tiene que darlo todo. Es increíble. Exactamente lo mismo. Para tener el cuerpo de Tubabú es necesario entregarlo todo. Para tener el cuerpo de Jesús hay que darlo todo. Esto ya me perdonarán, pero pueden comprender que es algo extraordinariamente increíble. Pero es así, es así. Y esto pues continúa. Entonces Tubabú le dice, yo no soy, a ver si te enteras de una vez, yo no soy una prostituta, yo no soy una vulgar prostituta. Yo soy una hieródula, yo soy una prostituta sagrada. Yo estoy en el templo y eso, pues, evidentemente que si quieres mi cuerpo, no lo vamos a hacer aquí a la calle. Tiene que ser en un lugar reservado, en un lugar especial. Y eso, a mí también, si yo estoy viendo que casi todo está copiado de ese texto, yo pienso, aquí he de encontrar algo especial. Y entonces, pues, lo encontré hace muy poco. Hay cosas que están hace muy poco. ¿Qué es? Algo muy raro.
muy raro. ¿Saben qué es? Aquí, en el texto egipcio se dice, hemos de encontrar un lugar especial, reservado, que casi nadie, que no conozca a nadie. Lo recuerdan en el Evangelio. Jesús les dice a sus discípulos, allá donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo voy a un lugar especial. Pero por favor, si es exactamente lo mismo que está diciendo el cuento egipcio, en un lugar especial, en un lugar que vosotros no podéis venir, nadie puede venir en ese contacto, o sea que es algo, bueno, en fin, sigamos. Entonces, ¿qué más? Pues entonces, efectivamente, Tubabú dice, bueno, pues mira, lo vamos a arreglar. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Y entonces la descripción de la casa es un lugar ajardinado, un lugar que hay que subir unas escaleras que estamos en el primer piso. Y si ustedes han leído el Evangelio, verán que el lugar donde se celebra la última cena está en el primer piso. Es que la verdad que no lo comprendo. Pues muy bien, o sea que, y después en el texto egipcio se dice que era un lugar preparado, muy adornado, que había pues unas copas en fin, etcétera, etcétera. Y luego verán como los verbos de la última cena hay exactamente eso. Están un lugar pues preparado, hacendado, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que es muy interesante. Incluso, bueno, es que con ustedes entonces me alargaría y uno de los... Esto me ha hecho pensar mucho, porque uno de los verbos que se utiliza, digamos, para la preparación de esa cena, se utiliza también para la preparación de la entrada de Jesús en Jerusalén. Es que esto no... Es que no se puede, no se puede. Sigamos. Entonces, pues muy bien, ¿qué llegamos? Llegamos a un momento extraordinario, que es el momento en que efectivamente, pues allí, Tubabú, aquí sería muy interesante porque yo siempre he pensado, ya en Leipzig dije que sería muy interesante hacer digamos, un grupo de trabajo en el cual hubiera personas que, digamos, griego y luego otras personas de egiptología y exégetas bíblicos. ¿Por qué? Porque el texto egipcio, he visto que hay las traducciones allí, hay momentos en que uno da la sensación en una traducción que el Tubabú le dice, espero que tú, manjar, o sea, como si Tubabú le dijera, bueno, estás aquí, pero vamos a comer y sería el manjar que tú propones. Entonces en la Eucaristía precisamente, ¿qué es lo que ocurre? Que allí este es mi cuerpo. Y otro momento de la traducción, pues Tubabú le ofrece la copa y le dice, toma y bebe. Y creo que es el evangelista, creo que es Mateo, que dice, y entonces Jesús dijo, toma, tomad y bebed. O sea que no es una fotocopia, pero sí, casi, ¿eh? Casi. Muy bien. Y entonces, hay aquí, la cosa no, si la cosa continúa. Entonces, ¿qué ocurre? Que que Senme le dice, bueno, Tubabú, yo he venido aquí para algo, ¿eh? O sea, he venido, ya lo sabes, o sea que he venido para poseer tu cuerpo. Y entonces aquí entramos en aquello del Evangelio que Jesús dice, tomad mi cuerpo. Y los apóstoles dijeron, pero qué barbaridad, pero qué nos está diciendo. Y Jesús dice,
un momento, os lo digo de una forma muy seria, si no tomáis mi cuerpo, no entraréis en el cielo. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué está pasando aquí? Está pasando. Pues está pasando que aquí hay, además de este cuento, hay lo que se llama, bueno, podríamos decir el canibalismo cristiano. Canibalismo cristiano. O sea, una acción caníbal. ¿Por qué? Porque hay un himno caníbal que es importantísimo dentro de la religión egipcia. Ese himno caníbal dice que para montar al cielo es necesario comer la carne de los dioses. Es exactamente lo mismo que nosotros vemos en esos cohetes que suben al cielo. Se necesita un carburante cósmico, podríamos decir. El Evangelio está proponiendo un carburante cósmico. Es necesario para ir al cielo un carburante. ¿Cuál es? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Y entonces es eso que encontramos en el himno caníbal. El himno caníbal lo dice claramente. Tenéis que comer la carne de los dioses. Es que yo creo que, en fin, sabiendo egiptología, yo dentro de pocos días hago 63, como 63, 83 años. Y eso, el primer día sabía poco y ahora un poco más. Pero evidentemente que es extraordinario. Cuando uno se mete dentro, no hay forma, no hay solución. Pues muy bien, sigamos. Entonces estamos aquí y es necesario comer el cuerpo. Y entonces Sedme le dice, bueno, pues oye, el cuerpo. Y entonces el texto egipcio dice que Sedme se acercó al cuerpo de Ubabu. Y luego, aquí sí que he visto también las traducciones, porque detrás el que traduce, aquí ha habido varias traducciones. Una de ellas es de Eugenio Reviú, que yo tuve, pues tengo en mi casa, pues el gran, digamos, regalo, porque uno de los libros está firmado por él, Eugenio Reviú, que al morir pues lo dejó a alguien, a su pariente, y luego pasó, alguien lo guardó. Yo por internet estaba buscando pues eso, el libro de Sedme, y entonces pues de Eugenio Reviú, uno de los primeros traductores, y entonces allí dice que efectivamente se consumió el acto sexual. Muy bien, o sea, y en aquel momento, pues, Sedme quedó pues desnudo y, bueno, medio muerto, dormido, etcétera. Y muy bien, o sea, ocurrió este hecho. ¿Y qué más? Pues dejémoslo este momento y antes de ese momento, o sea, vamos a ver, los evangelistas se han metido en un lío muy grave, que tienen que sortear los peligros. Y evidentemente, para sortear el peligro ese de la sexualidad, pues, ¿qué hacen? Han inventado el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ha inventado a alguien. ¿Saben quién es? Ese, el discípulo amado. El discípulo amado es el que pone su cabeza en el seno de Jesús. Si ustedes miran el griego del seno de, encontrarán que esa palabra, que ese sintagma seno de, lo encontramos también precisamente un personaje del seno de Abraham. El seno. ¿Se acuerdan del rico Epulón y del pobre Lázaro? El pobre Lázaro, que también está más o menos ligado con el cuento de SM1, pues cuando se muere va ni más ni menos con el seno de Abraham. Pero lo que esto ya es terrible, encontramos en el seno de Dios, del Padre. O sea,
el Hijo y el Padre está en el seno. O sea, que el discípulo amado entra en una comunión intimísima con Jesús. Es el discípulo amado. ¿Y saben quién es el discípulo amado? Nadie lo sabe. No lo sabemos. O sea que se ha creado, sí, ya lo saben. Pueden leer a los grandes exégetas de ese mundo, a miles de exégetas, y todo el mundo dice, no sabemos quién es. Evidentemente que la piedad popular dice, sí, ese que lo vemos clarísimamente es el discípulo, es Juan. Juan. Olvídenlo. O sea, que se ha creado, como estamos, yo creo que, no sé, hay tantísimas cosas que ya hace muchísimo tiempo que tendríamos que aceptar que la única cosa histórica es el mito de Jesús. Y lo que es, podríamos decir, lo histórico es el mito y lo mítico es la historicidad. O sea, eso de que Jesús ha existido es un mito. Eso sí que es un mito. En cambio, lo que no es un mito es precisamente lo histórico, es la creación de ese mito. Pues muy bien, ¿cómo pueden ustedes explicar que no lo explican? Pero teniendo al lado el cuento de Senme 1, verán que el evangelista Juan lo ha arreglado. O sea que lo ha hecho de una forma extraordinaria. Ha creado a Senme. Allí está, dentro de los apóstoles, hay este discípulo amado. Y ya no se puede hacer más. No se puede hacer más. Porque entonces ya, o sea, la línea del sexo, pues, y además, bueno, ya saben que ha habido autores, incluso, en fin, leí el otro día, pues, un teólogo protestante y otras muchas personas, etcétera, que dicen, bueno, es que Jesús y la homosexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que estaríamos en esa línea, pero no, nada de homosexualidad. Además, otra cosa que es muy interesante, leyendo los textos egipcios, hay un momento en la profecía de la profecía de Nefertí, habla de que habrá un momento, unos tiempos convulsos, etcétera, y entonces la gente buscará y dirá, ámame, ámame. Y eso es lo que encontramos también en el Evangelio cuando Jesús dice a Pedro y a Juan, me amas, me amas, me amas. Para nada homosexualidad, sino que estamos en un momento, digamos, de casi el fin de los tiempos, etcétera, como está anunciado en esa profecía de Nefertí. Entonces, en los momentos finales de nuestra vida estamos buscando ansiosamente a alguien que nos ame. Y eso es lo que Jesús transmite. Bueno, ya lo ven, es una satisfacción imparable porque no hay forma de... Luego, ¿qué quieren saber más? Sí, señor, Senme, por ejemplo, se despierta desnudo y entonces, ¿dónde encontramos a este señor, a este pobre señor que se pasea desnudo solamente con una sábana o algo que viene? Lo encontramos en Getsemaní, lo encontramos en Getsemaní. ¿Qué hace allí? Y si ustedes miran y leen y estudian lo que dicen los exégetas, pues leí no hace mucho que empezamos, pues ya en algunos textos ya se ha quitado eso de que iba desnudo, vale, ya lo arreglamos de esta forma. Luego de otra que tal, o sea, se intenta siempre hacer una serie de bueno, ya ven, que ya no saben cómo arreglar el asunto. Pues sí, es muy sencillo. O sea, estamos aquí. Es que además es fantástico. O sea, que ese señor, ese apóstol o ese tal está allí y va siguiendo. Bueno, ya ven. Bueno, en fin, muchísimas cosas. Pero una cosa que quería decir, si me permiten, es algo que hace muy poco que yo descubrí, que es, claro, es que uno cada día voy de sorpresa en sorpresa, una sorpresa fantástica. ¿Saben qué dice
en eso de cuando Jesús dice id a preparar el lugar de la Pascua, en el texto de Marcos, dice algo que yo no había pensado nunca, pero leyendo el texto griego dice y decirle mi sala, la mía, mi sala. De mi casa. Entonces ustedes lean los comentarios que hacen con esa mi sala, pues todo lo que ustedes quieran. Pues ¿saben por qué dice mi sala? Porque precisamente esa sala es el famoso Catálima, que Lucas, el Evangelio de Lucas nos ha dicho que allí nació Jesús, o tenía que haber nacido, pero nació, es igual. Si no nació exactamente en la posada que estaba llena, nació al lado en el parking, o sea, nació en el parking de los animales, o sea, en el establo. Entonces, ya dije algo muy importante, y es que ese catálima, busquen en todos los textos de la antigüedad, busquen dónde está un catálima, lo encontrarán, ya saben dónde, en el Serapeum de Memphis. ¿Por qué? Porque allí es donde el lugar donde se recibían a los peregrinos, allí se recibían a los peregrinos, y entonces ¿qué ocurre? Pues que nació aquí, nació en el Serapeum de Memphis, y por eso en el momento en que va a celebrar la Eucaristía, que es en ese Serapeum, porque además, si hubieran leído ese documento fantástico de los Urkunden der Ptolemeerzeit, o sea, los documentos del tiempo de Ptolomeo, allí podrían leer precisamente que ese monasterio pues tiene esas cosas, una sala, más que una sala, pues un albergue para los peregrinos, y luego otras salas que también reciben el mismo nombre de un catálima, que allí hay pues precisamente los momentos de reuniones, de ágapes, de comida, etcétera. Y algo muy importante, yo tengo un documento en el cual se especifica que hasta muy tarde, hasta el siglo IV, pues hay todavía, en honor de Serapis, había esas cenas sagradas, en honor de Serapis. Pero claro, ya saben que tengo algunas personas que me dicen que estoy encerrado en un círculo que no lleva a ninguna parte, pero claro, todas esas personas que me atacan pues no tienen ni idea de lo que son los textos egipcios. Además, algo que no comprendo, bueno, sí que comprendo, están hablando siempre de los judíos, y no se han enterado todavía, hablan siempre de que los judíos incluso tendrían pues una influencia de todas las, de Persia y no sé cuántas cosas me dicen que estaría en el Evangelio. Yo no lo he encontrado, pero claro, porque la mentalidad judía, esa de Palestina, ¿de acuerdo? Pero los que escribieron el Evangelio no eran judíos de Palestina, eran judíos de la diáspora. Y entonces, ¿por qué no pronunciáis una vez por todas los judíos de Alejandría? Además, Filón de Alejandría. ¿Cómo es posible ignorar a Filón de Alejandría? Mis colegas de esos alemanes han escrito un libro muy interesante, que lo tengo aquí, que habla Filón de Alejandría y el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento y Filón de Alejandría. Y allí habla de que hay toda una serie, el vocabulario y muchísimas cosas que tienen algo que ver. No van más allá, porque ya está muy bien lo que están diciendo. Pero entonces, ya saben que mi opinión es la siguiente. Filón de Alejandría murió el año 50, y entonces sus seguidores pues fueron ellos los que ingresaron en ese, digamos, monasterio siguiendo a Serapis. Muy bien, pero bueno, entonces eso es fantástico. En mí, donde yo nací. en mi casa. Muy bien. O sea que, bueno, la verdad es que uno, en fin, ya ven,
El tema es Pues sí, es larguísimo, el tema es muy bueno, pues largo, entonces mm, a ver si pero les puedo escuchar un poquitín, porque gracias por... quiero decirles a los que están escuchando que el sábado, este sábado, el doctor va a dar una clase magistral, algo más eh, elaborado, y va a ser también a las 12 de México, a las 19, ¿no? A las 2, a las 2:14 México, 21 de España, el doctor va a dar una clase magistral. Ya ven cómo es esto. El emperador romano mandó a hacer el Nuevo Testamento. ¿A quiénes? A los monjes de Egipto, que estaban en el monasterio de Saqqara. Ahora, los monjes de Egipto sacaron los evangelios de los libros que tenían. Y los libros que tenían eran estos de Sedme y algún otro por allí. Cumplieron con la orden del emperador de tener un Nuevo Testamento y listo. Tal vez no se imaginaban que después iba a aparecer y no se imaginaban que después iba a venir el otro Puyol, pero eso está sacado de allí. El contenido de los evangelios está sacado de los libros egipcios. Punto. Entonces, terminamos el sábado que viene, 2 de la tarde, de aquí, 9 de la noche, 21 horas de España. Muchas gracias, doctor, y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias, doctor. Abrazo.